Buenos días, vamos a empezar la clase de hoy, miércoles 10 de junio. Habíamos empezado entonces con el capítulo de mecánica de fluidos el miércoles pasado y habíamos definido la derivada material como este operador, una D grande, que es una derivada temporal, pero deriva, por ejemplo, si gamma es una variable física escalar, deriva la variable física, pero también el factor de advección, que es producto de que el sistema se está moviendo, ¿cierto? Es un sistema que se está moviendo con velocidad v, vectorial. Entonces, como se mueve el sistema con respecto a un observador que está fuera del movimiento, vería también vería un término de advección. Y este es el término de advección, que es el producto punto entre la velocidad por el gradiente de la, del escalar, de la función escalar, de la función de la variable física. Esto para un escalar, y esto es a nivel vectorial. Al final esto es lo mismo que eso, solamente que tiene tres componentes. Y así se denota el producto punto para sacar el gradiente de un vector. Entonces queda una matriz en el fondo, pero que hay un producto punto, entonces se transforma en un vector. Entonces, ¿para qué sirve esto? Lo vamos a ver después. Eso sirve para entender mejor los dos sistemas de referencia, que está el sistema lagrangiano y euleriano. El lagrangiano es cuando yo estoy dentro del sistema. Por ejemplo, yo estoy dentro de la Tierra, nosotros estamos en la Tierra y no vemos la Tierra moverse, solamente vemos las cosas que están sobre la Tierra moverse. En cambio, si hubiera un astronauta, un observador externo a la Tierra, vería a la gente moverse y además la Tierra moverse. Y eso sería el sistema euleriano, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una barra en la cual hay transferencia de calor de izquierda a derecha. La temperatura eh, es 0 a la izquierda y T sub 0 a la derecha. Tiene largo L y la barra se mueve. Entonces, si yo estoy dentro de la barra voy a ver cierta temperatura, pero si estoy fuera de la barra, si estoy dentro de la barra voy a ver cierta temperatura. Voy a ver una transferencia lineal de aquí hasta acá. Pero si estoy fuera de la barra, voy a ver esa transferencia, pero además como la barra se mueve con velocidad v, voy a ver la barra moverse, entonces todas las propiedades físicas también van a moverse, entonces va a haber advección. Entonces, si vamos a este ejemplo, entonces el sistema lagrangiano, estoy dentro de la barra, por lo tanto la velocidad es cero. La velocidad de movimiento del sistema es cero. Entonces, me quedaría que la derivada temporal de delta t, se transforma simplemente en la ecuación de eh, conducción de calor, que vimos la clase pasada. En ese caso, eh, tenemos esta ecuación que define cómo se conduce el calor dentro de la barra. Ahora, en un caso particular de equilibrio, en el cual la temperatura llega a un equilibrio, significa que no hay variación de temperatura temporal, significa que delta T, esto, es cero. Y lo que uno esperaría ver dentro de la barra es que, como esto es cero, entonces, y también asumimos que no hay conducción de calor por una componente radiogénica, entonces sería la segunda derivada de temperatura igual cero, porque esto es cero y esto es cero. Entonces integramos dos veces y nos queda que la función que satisface esta ecuación es una temperatura lineal. Eso es lo que esperaría ver uno, si está dentro de la barra. Acá a la izquierda hay temperatura cero, acá hay temperatura T sub 0, el largo es L,
uno esperaría ver una transferencia de calor lineal dentro de la barra. Y por eso se obtiene esta ecuación, en la cual la temperatura es T sub 0 por X sobre L. Cuando X vale 0, la temperatura vale 0 y estamos a la izquierda de la barra. Cuando vale X igual L, esto vale T sub 0 y estamos a la derecha de la barra. Eso es el caso lagrangiano. Pero ¿qué pasa en el caso? Ahí está. A corresponde a una fuente externa radiogénica. Asumimos que es 0. Pero ¿qué pasa en el caso en que estamos fuera de la barra? Ahí estamos en el caso euleriano y vemos la barra moverse. Entonces, aquí B no es 0 y hay variación temporal. Entonces, la ecuación de calor, que la vimos también en la clase pasada, es, aquí está la derivada temporal, aquí está el término de conducción de calor, ¿cierto? Conducción lateral y vertical. Esto siempre va el radiogénico, el externo, y veríamos el término advectivo, la advección. ¿Ya? Entonces, si esta es la ecuación de calor, ustedes la pueden revisar en el capítulo 4 del libro, ¿ya? Entonces, esa misma ecuación es la ecuación general, pero esa misma ecuación se puede obtener de una forma alternativa, que es la siguiente. Es simplemente aplicar la derivada material, el D grande que vimos, el operador derivada material, D grande, sobre la temperatura. Si aplicamos eso, nos va a quedar el operador parcial más velocidad por el gradiente sobre T. Y nos va a quedar, no, aquí sale con un más. Entonces aquí desaparece, si ustedes reemplazan esto sobre T, se va a ir este con este. Y me queda eso. ¿Ya? Y se recupera la ecuación. O sea, en el fondo lo que quiere decir esto es que la derivada material incluye la advección y está implícita. ¿Ya? Entonces yo aplico esto, o equivalentemente yo puedo tener esto y derivada sobre tiempo, el término advectivo lo tiro para la derecha, ahí está, con signo menos, y recupero la ecuación de arriba. Entonces en el fondo la derivada material va a incluir siempre la advección y voy a recuperar estos términos. ¿Ya? Entonces la derivada material nos sirve para estudiar la evolución advectiva de las propiedades físicas. ¿Ya? En resumen, cuando estemos fuera del sistema, tenemos que considerar el término advectivo. Y eso lo hace la derivada material. Entonces, cuando tenemos fluido, cuando, por ejemplo, vemos un canal moverse, un río moverse, una tormenta moverse, las partículas se mueven entre sí relativamente, pero también como estamos fuera del sistema, vemos todo el sistema moverse. Entonces ahí hay advección. ¿Ya? Entonces esa es una cosa que hay que tener en cuenta. Esta la vamos a volver a ocupar, la derivada material. Otra ley o conservación, es con S, conservación, está mal escrito. Conservación de masa, ustedes lo han escuchado esto, corresponde a una propiedad de la naturaleza, ¿cierto? Que toda la masa que la masa no se destruye, sino que se transforma, ¿cierto? Se conserva la masa. Eso ocurre en el mundo material. Entonces, puede cambiar la densidad de la masa, puede cambiar la densidad o puede cambiar el volumen, pero no su masa. Ya, la masa se conserva. Ese es el principio. Ahora, escribamos eso en forma vectorial. Entonces, supongamos que tenemos
una masa de volumen B, falta un monito aquí, pero una masa, un volumen B con una masa, entonces se puede decir que la integral, ¿ya? Porque tenemos una variación temporal de la densidad, ¿ya? Si lo multiplico por delta B, ¿eso qué me va a dar? Ustedes saben que velocidad, perdón, densidad por velocidad, perdón, densidad por volumen, ¿qué es lo que es? ¿Qué unidades tiene? Unidades de masa. Unidades de masa, ¿cierto? Entonces, derivado con respecto al tiempo, serían variaciones temporales de masa. Y nosotros queremos decir que al final esto es constante en el fondo. Entonces, por una parte, esta variación de masa con respecto al tiempo, si yo integro sobre el volumen, eso me va a dar, claro, masa sobre tiempo, un flujo, ¿ya? Lo que quiero decir que eso es constante en el fondo. Pero bueno, eso es igual a, ahí está, el término de la derecha, y esto es la definición matemática de flujo total. Claro, lo que tenemos acá es un flujo total que es el volumen, la velocidad por la densidad por la normal. Claro, los flujos se calculan por, tengo una área, por ejemplo, un tubo, tengo una sección del tubo y por ahí va pasando masa. Y ese flujo, que es un flujo, por ejemplo, tengo una sección, un tubo, una cañería, y por ahí pasa el agua, por ejemplo, ¿cierto? Y cada segundo pasa una cantidad de agua. Eso es un flujo. Entonces, ¿cómo se calcula eso matemáticamente? Es esto, es la velocidad del flujo por la densidad del material por la normal del flujo, ¿ya? Y se integra sobre la sección, que sería toda la cañería, o sea, la sección de la cañería. Entonces, la variación de masa debe ser igual al flujo, ¿ya? Entonces, si reescribimos esta ecuación, que está acá, se puede reescribir de otra forma, ocupando el teorema de divergencia de Gauss, que nos permite transformar una integral de superficie a una integral de volumen, calculando la divergencia de Gauss. Entonces tomamos esto y calculamos a ρ por la velocidad su divergencia, y se transforma en una velocidad de una integral de superficie a una integral de volumen. Entonces, esta integral la transformo en esto. Entonces, esto lo igualo a esto, ¿cierto? Entonces me quedan dos integrales de volumen. Acá tengo de ρ a dt, y acá tengo la divergencia de ρ por b, entonces, con un signo menos. Entonces, saco las integrales y junto los integrandos y me queda de ρ a dt más gradiente de ρ por b. Perdón, divergencia de ρ por b. Esto es un vector, al aplicarle divergencia me queda una escalar. Entonces esto también es escalar. O sea, esta que está acá es la ecuación de conservación de masa. ¿Ya? Esta es la ecuación de conservación de masa que nos dice que todo lo que entra sale, en el fondo. ¿Ya? Ahora lo vamos a explicar de otra forma alternativa. Esto es una forma, supongo, o sea, entendiendo bien lo que es el flujo, que es esta ecuación, ¿ya? El flujo es igual a la variación de masa. Ya con eso se podría entender bien esta ecuación, la conservación de masa, pero la podemos ver de otra forma. Ah, ya, antes de seguir, antes de verlo de la otra forma, desarrollamos un poco este término, apliquemos la divergencia a ρ por la velocidad, y como es un producto, me queda la divergencia de ρ me queda el gradiente, se transforma en un gradiente de ρ por b más el, la densidad por la divergencia de b. ¿Ya? Entonces ahí me queda esto se transforma en un vector, pero acá tengo otro vector, producto punto de dos vectores es un escalar. Acá tengo un escalar y divergencia de un vector es un escalar, entonces todo esto es escalar. Y si se dan cuenta, si junto este término con este, es
derivada material, porque la derivada material se define como la derivada temporal por el producto, el término advectivo, que es la velocidad, por el gradiente de la propiedad física. En este caso, la propiedad física es la densidad, y tenemos que esto por esto es justamente d grande de ρ a dt, derivada material, más este término. Y esta es la conservación de masa. Otra forma de escribirlo. ¿Ya? Ahora, el caso particular en que la densidad es constante, ¿ya? Entonces, este término va a ser cero, y me queda que la divergencia de la velocidad es cero, ¿cierto? Este es un caso particular que se llama condición de incompresibilidad o inextensibilidad. Ya esto lo vimos cuando vimos sólido. ¿Se acuerdan cuando vimos, vimos los fluidos, o sea, los materiales incompresibles? Incompresible, vimos que eso ocurría cuando la dilatación volumétrica era cero. Cuando que no se puede ni extender ni comprimir. ¿Ya? Esos materiales, por ejemplo, tengo una bolsa y tengo encerrado un material, un aire, tengo aire, por ejemplo, encerrado. Si yo lo comprimo, se va a reventar la bolsa. ¿Ya? No se va en cambio, un sólido, yo lo puedo comprimir, lo puedo compactar. Entonces, como el caso, y eso tiene sentido, porque como ρ es constante, ¿ya? Me queda que la condición de incompresibilidad, que delta, que la, que la divergencia de la velocidad es cero. Es decir, el fluido, si yo lo comprimo, se me va a ir por los lados. Entonces, por eso significa que es incompresible o inextensible. Y esta ecuación se cumple para la mayoría de los fluidos y tiene un nombre, además, que es la ecuación de continuidad, y quiere decir que la masa o volumen entrante es la misma que sale. ¿Ya? No la puedo compactar, porque su densidad es constante. ¿Ya? Entonces, para todos los materiales en que su densidad no varía mucho, en un rango de distancia, como el aire, como los fluidos, se va a cumplir esta ecuación, la ecuación de continuidad. ¿Ya? Entonces, hasta ahora hemos visto tres ecuaciones. La derivada material, que en realidad no es una ecuación, sino que es un operador. Este es un operador, pero con este operador dedujimos la ecuación de continuidad, perdón, de conservación de masa, que es esta, o esta, es lo mismo. Tenemos esta es la ecuación de conservación de masa, que la vamos a ocupar porque se cumple para todos los fluidos. Y tenemos la ecuación de continuidad, que también se cumple para todos los fluidos que cumplan una condición en que la densidad no varía mucho. Es decir, en un rango de distancia, que se cumple casi siempre. ¿Ya? Al menos en tierra sólida, no sé en meteorología. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, está bien, profe. Ahora veamos lo mismo que vimos recién, pero de una forma alternativa, Profe, en yo la tenía cual una tenemos... pregunta. ¿Ah, sí? Sí, la velocidad a la que está referida anteriormente es partícula a partícula, ¿no? Es la velocidad del sistema. Es como... Es como tú tienes tú no mides partícula a partícula, tú mides el sistema moverse. O una sección, un cubo grande del sistema que se mueve. Por ejemplo, por ejemplo, cuando usted tiene un sistema relativo en mecánica, correspondería a la velocidad de la Tierra, de rotación, por ejemplo, y de traslación, para un observador que está externo a la Tierra.
Acá en el ejemplo la barra corresponde a la velocidad de la barra, ¿cierto? Y las partículas se mueven entre sí dentro de la barra. Esa es otra velocidad. De hecho, no nos interesa tanto esas velocidades. Nos interesan, después lo vamos a ver, nos interesan cómo es el flujo dentro de la barra, más que ver la velocidad de cada partícula, porque eso es como caótico, ¿cierto? Son muchas partículas y no tiene sentido estudiar una partícula, conviene más estudiar el todo del sistema. Esa es la diferencia de un fluido con los sólidos, que el sólido es como coherente, ¿cierto? Yo ahí ocupo un sistema lagrangiano y no tengo problema, porque un sólido es coherente, digamos, no hay redistribución de partículas entre sí, es constante, excepto cuando hay deformación, obviamente, pero eso es paso a paso. En cambio, en un fluido todo se mueve, ¿cierto? Se está moviendo las partículas, entonces es muy complicado. Entonces, al final lo que importa va a ser los flujos. Eso lo vamos a ver después. Pero la velocidad es la velocidad del sistema. Ok, gracias. Entonces, viendo lo mismo que vimos antes, la ecuación, esta es la ecuación de continuidad, lo podemos ver de otra forma, para llegar a la misma ecuación, que es la siguiente. Tenemos un sistema cartesiano, x1, x2, x3, y tenemos un cubo de espesor delta x3, delta x1 y delta x2. Entonces, supongamos que tenemos aquí una cara, la cara que va a lo largo del eje x2, que va de izquierda a derecha. Entonces, esto al final es un cubo de volumen delta x1, delta x2, delta x3, ¿cierto? Un diferencial. Entonces, viene un flujo de masa por el izquierdo y sale otro flujo por el lado derecho. ¿Y eso cómo se escribe matemáticamente? Bueno, el flujo es variación de masa. Entonces es la densidad, aquí viene con velocidad v2, porque estamos en el x2, ρ por v2. Entonces el flujo es ρ por v2 por la sección. Porque ρ por v por a me da unidades de kilo por segundo, ¿cierto? Porque este tiene de metros cuadrados, tiene metros por segundo, metro cúbico por segundo, metro cúbico por densidad, kilo. Entonces me queda esto, que esto es un flujo de masa entrante en toda esta sección. Entonces esto es lo que entra. Lo que sale va a ser lo mismo más lo que cambió dentro del transcurso entre este punto y este punto, que sería entre delta x2. O sea, en el fondo es el diferencial, lo que le pasó a ρ por v2 dentro de ese transcurso, que sería su derivada con respecto a delta x2 por delta x2. O sea, un diferencial por su variante. Eso sería el extra. O sea, esto es lo que entra y lo que sale. Entonces, si lo vemos así, donde el flujo de entrada en toda la cara A1 es igual a, claro, ¿cuánto vale el área? Aquí el área de esta cara vale, si ustedes se dan cuenta, vale delta x1 multiplicado por delta x3. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, en realidad esto es cara A2, no A1. Es igual a ρ por V2, eso es lo que entra, por delta x1 por delta x3. Eso es lo que entra. Y el flujo de salida, en la cara que está acá, tiene la misma área, ¿cierto? Delta x1 por delta x3. Sería el ρ por V2 más lo que varió dentro, que sería delta ρ V2 a dx2 de x2. Eso sería por la segunda cara. Entonces, flujo de entrada menos flujo de salida es igual a esto restado con esto o con esto. Por tanto, se van estos términos y me queda la variación del flujo en la variable x2.
multiplicado por su volumen. Ese sería la componente x2. ¿Ya? Ahora, el flujo viene por todas partes. El vector velocidad tiene tres componentes. Pasa por aquí, entra por acá, por aquí, por allá, por todas partes. Entonces, en realidad, si lo hacemos a nivel total, vectorial, tenemos flujo de entrada menos flujo de salida. En la componente x1 va a ser lo mismo. Va a ser delta a delta x1 por rho v1 por el delta v. En el eje x3 va a ser lo mismo, menos delta de x3 por rho v3 por dv. Y sumamos todo esto, nos queda todo lo que entra y lo que sale del flujo. ¿Y qué tiene que ser igual a eso? Tiene que ser igual a la variación de masa total del cubo. Es decir, la variación de masa, dijimos que delta rho por delta v es masa, ¿cierto? Y eso varía en el tiempo. Entonces, una cosa es lo que entra y lo que sale en velocidad, y otra cosa es lo que cambia en el tiempo. Tienen que ser iguales, porque es conservación de masa. Entonces, igualo esta ecuación con esta ecuación y obtengo, si se dan cuenta, esto que está aquí, una divergencia. Tengo la divergencia con respecto a esta variable, la componente ρv1, ρv2, ρv3. En el fondo, esto no es ni más ni menos que la divergencia de ρ por v. Y eso debe ser igual a, y multiplicado por dv. Estos delta v se van, y me queda que delta ρ a dt es igual a la divergencia de ρ por v. Reescribiendo esto, desarrollo el producto punto, sobre la divergencia, y obtengo la misma ecuación que antes. Entonces, es lo mismo que vimos antes, pero desde otra forma de verlo, una forma alternativa. Allá al final está la conservación de masa, y lo mismo. Si la densidad es constante, entonces me queda que la divergencia de la velocidad es cero, es decir, es la ecuación de continuidad que es válida para materiales incompresibles o inextensibles, como los gases o como los fluidos. Y lo vamos a ocupar porque vamos a estar en encuentro de fluidos. ¿Ya? Bueno, en resumen, vamos a ocupar esta ecuación de aquí al resto del curso, conservación de masa, y también está la ecuación de continuidad. Bueno, aquí una cosa más conceptual. Entonces, aquí está, si lo escribimos esto de forma así, con D grande, está en forma explícita el sistema euleriano. Y la ecuación de continuidad es delta V igual 0, ¿ya? Cuando esto es constante, y por tanto, o sea, cuando la densidad es constante y esto se hace 0, y eso es válido para fluidos incompresibles o líquidos. ¿Ya? Probablemente no sea tan válido para los fluidos muy viscosos. No estoy seguro. Para fluidos incompresibles o líquidos. Bueno, puede que no lo sea. Si lo que importa es que si el fluido tiene una variación de densidad fuerte en poca distancia, ahí no va a ser un líquido y ahí no va a ser incompresible, va a ser compresible. Porque se puede cambiar su densidad. Pero si la densidad no varía mucho, entonces se cumple la ecuación de continuidad. Como que dice, su volumen es muy aproximadamente constante en un rango grande de presión. ¿Ya? Los líquidos toman la forma de un contenedor cuando está sometido a la fuerza de gravedad. ¿Cierto? Eso significa que no se comprimió. Mantiene su volumen siempre. Por eso dice que su volumen es constante. ¿Ya? Por lo tanto, la densidad es constante también. No queda otra. Por conservación de masa. ¿Ya? Otro material, ya. Un gas, aire, oxígeno, etcétera, es un fluido compresible y un líquido, agua, aceite, se considera un fluido incompresible. Un gas. Cuando tienen gas bueno, yo no soy experto en gases, ni en aire, ni oxígeno, eso es meteorología. ¿Eh? Eso no lo va a ver en este curso. Pero según esto es compresible
como que un gas yo lo puedo comprimir. Cuando tengo un galón de gas casero, puedo como comprimir el gas, pero me imagino que va a cambiar su densidad. ¿Ya? Bueno, da lo mismo. Nosotros no vamos a estudiar gases, vamos a estudiar, eso es lo que es meteorología. Nosotros vamos a estudiar líquidos y fluidos, como el agua, como el magma, y esos sí son incompresibles. Así que vamos a ocupar esta ecuación en varias oportunidades. Ya. Un tipo de fluido que vamos a estudiar, que es el más simple, es el fluido newtoniano. Newtoniano es un fluido en que la tasa de formación es proporcional a algo de esfuerzo. Es decir, es una relojía lineal de fluido. Si ustedes recuerdan en sólidos, teníamos que la deformación, el tensor de deformación era un medio por el gradiente vertical del desplazamiento, perdón, el desplazamiento, el gradiente espacial, ¿cierto? La suma cruzada de los gradientes espaciales del desplazamiento. Eso es en sólido. Pero la velocidad se obtiene si aplicamos una derivada temporal aquí, a ambos lados. Esto se transforma en tasa de formación, que es esto derivado con respecto al tiempo, tasa de formación. Y si deriva con respecto al tiempo, el lado derecho, los desplazamientos W se transforman en velocidades. Velocidades. ¿Cierto? Entonces me queda delta WT, una derivada parcial de la desplazamiento con respecto al tiempo, es una velocidad. Y así tenemos esta ecuación. Y esta ecuación es el tensor de la tasa de deformación, que es equivalente a esta, pero en vez de desplazamiento tenemos velocidades. ¿Ya? Eso también vamos a ocupar después. Entonces, en general los fluidos tienen una forma así, como que la tasa de formación es... aquí tengo el puro tensor de deformación, tensor tasa de deformación, tasa de deformación. Ahora tengo que ligar esto con los esfuerzos. Y eso es una relación reológica. Cuando era el caso de elásticos, de sólidos elásticos, era una relación lineal. Bueno, en el caso de fluidos, es una relación lineal entre esfuerzo y tasa de formación. Pero en general, la tasa de formación con los esfuerzos puede tener una relación así como tasa de formación proporcional a tau elevado a n. Y n puede ser cualquier cosa. Pero en el caso de fluidos newtonianos, n es igual a 1. ¿Ya? Y es un caso lineal. Ahora, si recordamos elástico, acá hay muchas analogías con la reología elástica en fluido. ¿Ya? Entonces, si recuerdan, la parte de un sólido elástico se escribía así. La relación reológica era los esfuerzos, tau y j, o sigma y j, es lo mismo, es igual al primer constante de la m, lambda, por la divergencia de la deformación por el delta Kronecker, más 2 veces mu, que es la segunda constante de la mes, o el módulo de rigidez, por el tensor de deformación. Y en realidad esto venía de esta ecuación, en que yo tenía una constante, un tensor de cuarto orden, 6JKL, que con las condiciones de material sólido, elástico, simétrico, conservación de energía térmica, se reducía a dos constantes, lambda y mu. Pero aquí está la relación lineal, ¿cierto? Esto es una constante, por eso se llama tensor de cuarto orden de constantes elásticas, y la relación era lineal. Y esto se llegaba a por las simplificaciones se llegaba a una relación lineal también, pero con lambda y mu.
constantes. ¿Qué pasa eso es para un sólido elástico? Ahora, si vamos a un fluido, si ustedes recuerdan, un fluido sin fricción, ¿ya? Un fluido, digamos, si estamos sumergidos dentro de un fluido, digamos, estáticamente, hidrostáticamente, tenemos que el material que siente el fluido tiene una presión de fluido menos P hacia adentro. Por eso, y es isotrópica. Aquí está el delta IJ. Entonces ustedes recordarán que esto es la relación entre los esfuerzos que siente el material de un punto cualquiera dentro de un fluido menos P, donde P es la presión de fluido. ¿Ya? Aquí no hay fricción. Esa fricción, ¿qué significa que no haya fricción? Significa que no hay viscosidad. ¿Ya? Pero una vez que estamos en un fluido con viscosidad, sí aparece un término de viscosidad. Entonces, vamos siempre a sentir la presión de fluido en el tensor de esfuerzo. Vamos a sentir esto es como equivalente a la presión litostática, pero en el caso de fluidos. Litostática era en el caso de rocas, en el caso de sólidos. Siempre estaba, ¿cierto? Estamos sumergidos a una profundidad tanto y sentíamos la presión litostática. Aquí vamos a estar dentro de un fluido siempre, por lo tanto siempre vamos a sentir la presión hidrostática. ¿Ya? Y por eso va a estar siempre esta componente. Pero además, si hay movimiento, ¿cierto? Y tiene viscosidad el fluido, va a aparecer un término fluido viscoso. Y este término es análogo al de acá, al del sólido. Entonces tiene un tensor de cuarto orden, DIJKL, el cual se llama tensor de constantes viscosas. ¿Ya? Este se llama tensor de constante elástica, este se llama tensor de constante viscosa. Y en vez de multiplicar a EKL, multiplica a EKL punto, que es la tasa de formación. ¿Ya? Entonces, esta ecuación que está aquí es la ecuación constitutiva o reológica que liga los esfuerzos con un fluido newtoniano. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuánto vale o cómo se expresa DIJKL? Bueno, seguimos con la analogía. Uno puede demostrar lo mismo, que DIJKL por simetría, por conservación de energía térmica, ¿ya? Porque un fluido newtoniano se puede demostrar que esto también tiene dos constantes elásticas. Y la vamos a llamar lambda prima y mu prima. ¿Ya? Y lambda prima por la divergencia de la tasa de formación, epsilon punto K sub K, y aquí está la tasa de formación por 2 mu prima. Ahora, el primer término simplemente es primera constante viscosa, ya no tiene ningún nombre. No, aquí es el primer coeficiente de viscosidad, ¿ya? Está mal escrito. Lo interesante es el mu prima. Mu prima es la viscosidad dinámica. Mu prima es igual a eta. Ya lo habíamos hablado ese, que es la resistencia de un fluido a la deformación. Eso es eta. ¿Ya? En el caso elástico era mu, no mu prima, mu. Y mu era el módulo de rigidez, que es lo mismo. Es la resistencia a la deformación de cisalle de un sólido. Aquí el mu prima o la viscosidad es la viscosidad dinámica. Entonces, mu prima es igual a eta. Ahora, siguiendo todavía con las analogías, hay una constante viscosa que se llama K prima.
K' que se llama viscosidad volumétrica. Eso lo vimos también en sólido. Vimos el kappa, que era la... ¿Cómo se llamaba? El kappa, la constante de el coeficiente... Ah, se me olvidó. Era coeficiente ¿No era volumétrico. el módulo Es volumétrico? el módulo, ¿cuánto? Volumétrico, ¿no? Módulo de compresibilidad era. A ver. Deja. Para asustar los apuntes. Era... el coeficiente volumétrico, si no me equivoco, o el de compresibilidad. A ver. Si se acuerdan. Ahí está. Kappa era módulo volumétrico. ¿Ya? Y el beta, que es el inverso de kappa, es el módulo de compresibilidad. Entonces, acá tenemos módulo volumétrico, aquí tenemos viscosidad volumétrica. ¿Ya? Entonces, la analogía hace que sea más fácil. Entonces, y si se dan cuenta, aquí está el kappa, mira, aquí lo escribí. Análogo al coeficiente de compresibilidad de un sólido elástico. Coeficiente de compresibilidad. Kappa es igual a menos B por delta P a dB. O menos dP a dB sobre B, que es igual a menos delta P por la dilatación volumétrica. ¿Qué es esto? Es cuánto varía el volumen de un material debido a un cambio de presión, dividido por un volumen de referencia, o normalizado por un volumen de referencia. Eso es el coeficiente de compresibilidad. ¿Ya? ¿Cuánto varía su presión por un cambio de presión? ¿Cuánto varía su volumen por un cambio de presión? O al revés, ¿cuánto varía su presión por el cambio de volumen? Entonces, si seguimos la analogía, aquí es lo mismo. Tenemos que el kappa prima para un fluido es delta, esto es un delta P, o sea que tenemos dos presiones restadas, ya voy a explicar qué es cada cosa. Pues tenemos aquí un delta P por una divergencia de la velocidad. Y acá tenemos una divergencia del desplazamiento. ¿Cierto? Es un delta P por divergencia de un desplazamiento, que es la dilatación volumétrica. Y acá tenemos tenemos divergencia de una velocidad. Aquí faltó un vector. ¿Qué es la presión? ¿Qué es este delta P? Bueno, tenemos presión hidrodinámica y presión media. La presión, primero la más fácil, la presión media es la presión en reposo, ¿cierto? Porque si piensan en un fluido, qué sé yo, en el agua, en un río. Supongan que están en un río o una laguna. Una laguna. Y la laguna está en reposo. Entonces ahí, dentro del volumen de masa de agua, si está en reposo, en cada punto voy a sentir una presión, que es la presión de fluido, que es la presión hidroestática. ¿Cierto? Porque el fluido tiene, de la misma forma como yo siento la presión atmosférica en el aire, o en profundidad siento la profundidad hidrostática, en el fluido siento la presión hidroestática, que es producto de el peso de la columna del fluido, que es ρ, G, H, ¿ya? O GH, ρ sub F, donde ρ sub F es la densidad del fluido y H es la altura del fluido, ¿cierto? Eso es la presión hidroestática. Eso es en reposo. En cualquier punto lo siento. Pero si además se mueve el fluido, ¿ya? Por una corriente o por lo que sea, ahí aparece la velocidad, ¿cierto? Si se está moviendo, como se está moviendo, aparece lo que se llama presión hidrodinámica, que es un extra de presión. Entonces,
el delta P se refiere a la diferencia, que es como pensar en el diatórico, ¿cierto? Desde el punto de vista de presión de fluido. Tengo la presión hidrodinámica menos la presión media o hidrostática. Y ese es el delta P, que me produce la deformación viscosa. ¿Ya? Entonces la presión hidrodinámica es producida por el movimiento ¿Profe? del fluido. ¿Cierto? Ustedes cuando se están bañando en el mar, sienten en su cuerpo la fuerza de la ola, o sea, no de la ola, sino que del flujo por dentro, que es por el movimiento del agua. Eso es la presión hidrodinámica. Si no se moviera, no estaría esa presión. ¿Ya? Entonces, así se define capa prima, como delta P sobre delta velocidad. ¿Sabes? No es delta, esto es divergencia. Está mal escrito, lo voy a escribir, lo voy a corregir. Esto es gradiente, es divergencia de la velocidad, vector. ¿Ya? Y esto es la dilatación del volumen, o es la divergencia de la velocidad. ¿Sí? A ver, mandar un chat. Profe, esa constante varía por componente, ¿no? Si alguien más, si alguien más se le pegaron. ¿Cómo? ¿Perdón? Que esa constante varía por cada uno de los componentes, ¿o no? Porque la presión hidrodinámica no va a ser igual en todas direcciones. No, Es va a que como ser hay una punto a divergencia punto. que asume la Esto es punto a punto. derivada de los tres ejes, en el fondo me entró esa duda. La presión es sí, la presión, en realidad, ni la presión media ni la presión hidrodinámica es constante. Varía punto a punto, ¿cierto? Son escalares. Son escalares y varían tridimensionalmente. Y lo mismo que el vector también. El vector también varía punto a punto. El flujo de velocidad. Esto es un escalar y esto también es un escalar. Y varía punto a punto. Sí. No sé los valores. A ver. Ya, pero antes de... Ya, ahí tenemos. Exactamente. Como decía, la presión hidrodinámica varía punto a punto. Es un escalar. Es una variable 3D. X, Y, Z. La presión media también varía punto a punto, aunque es constante por superficie, porque en realidad depende de la pura profundidad. ρGH. El vector velocidad varía punto a punto, tridimensionalmente. Así que el capa prima va a variar también tridimensionalmente, pero no sé cuál es su variabilidad en el fondo. Habría que ver los valores numéricos, pero ahí está la definición de capa prima. Era para seguir con la analogía con los materiales elásticos. ¿Ya? Pero ahí está la definición física de la viscosidad volumétrica. Pero sigamos un poco con este término, el mu prima, que es la viscosidad. Entonces, la viscosidad dinámica es la resistencia de un fluido a la deformación. En un caso particular del fluido perfecto, un fluido perfecto se define un fluido perfecto o ideal a un fluido que tiene viscosidad cero. Entonces, viscosidad cero, eta igual cero o mu prima igual cero. Un fluido perfecto, bueno, es teórico. Podría ser .
agua transparente, agua pura, pero ni siquiera, porque tiene igual viscosidad, pero es baja, ¿cierto? La viscosidad es bien baja. Pero en realidad es teórico, no existen. ¿Ya? Vis- Quizás los materiales más parecidos son el agua que tiene baja viscosidad. Se aproxima, pero no lo es. Pero eso, así se define un fluido perfecto, viscosidad igual cero. Ahora, un fluido cualquiera, sea o no sea perfecto, con viscosidad, su viscosidad no va a ser cero. O sea, en particular, un fluido no perfecto, ¿ya? Por contradicción, eta va a ser distinto de cero. Pero siempre su mu va a ser cero, ¿cierto? Porque mu, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es mu? ¿Aló se escucha? Sí, ¿Qué es lo que era mu? ¿Se acuerdan? ¿no es el coeficiente rosa? Ah, tiene la misma variable. Es el coeficiente de fricción. Sí, pero en el elástico, lo que dentro del contexto de la clase, es este mu, que es la segunda constante de la M, que es el módulo de rigidez, ¿cierto? Que nos define cuánto se deforma un material elástico en cisalle. En cisalle. Entonces, ustedes saben que yo no puedo cortar un fluido. Entonces, todos los fluidos, da lo mismo si es perfecto o imperfecto, siempre su módulo de rigidez es cero. ¿Ya? Mu es cero. Pero mu prima no es cero. Ya, una sutileza. Mu prima no es cero, porque mu prima es eta. Y como estoy diciendo que es un fluido viscoso, su viscosidad eta es distinto de cero. Pero siempre su módulo de rigidez es cero. ¿Ya? Eso es porque no puedo cortar un fluido perpendicular al movimiento. Sí puedo transmitir ondas P de compresión, que son en la misma dirección del frente de onda, pero en sentido perpendicular, como una hélice, no las puedo deformar. Entonces, por eso siempre la rigidez, o sea, el módulo de rigidez es cero en un fluido. No puedo transmitir esfuerzo de cisalle y su velocidad de onda S siempre es cero, ¿ya? En un fluido. Para un fluido ideal o perfecto, en ese caso particular todo es cero. Mu prima es cero y mu es cero. ¿Por qué mu prima es cero? Porque su viscosidad es cero, porque es perfecto. ¿Ya? Estas son algunas observaciones. Entonces, tenemos esta ecuación. Ah, bueno, ya aquí está la ecuación esa. Esta es la ecuación de un fluido, ¿ya? Ecuación constitutiva de un fluido, que liga los esfuerzos con la tasa de formación. Tengo la componente isotrópica, que es la presión del fluido, más las dos constantes viscosas, lambda prima y mu prima. Si yo paso este término para la derecha, para la izquierda, me queda
me queda esto, ¿cierto? Me queda eso. Y en el fondo, o sea, esto es al sumar, porque si paso a la izquierda pasa con signo más. Entonces me queda esto. Entonces en el fondo, esto, al sumarle la presión de fluido, sumarle la componente isotrópica, me queda justamente lo que no es isotrópico, que es la parte viscosa, y eso es justamente el esfuerzo diatórico, ¿cierto? Porque le saco la parte isotrópica y me queda las dos constantes viscosas, que son el deviatórico. Entonces, si yo escribo en forma explícita para cada componente, 1, 1, 2, 2, y faltó un 3, 3, me queda lambda prima por esto que es una constante en el fondo, más 2 mu prima por epsilon punto, epsilon 1, 1, y etcétera. Sumo verticalmente, y me queda aquí que esto más esto más esto es justamente, en notación de Einstein, es la suma, es la suma sobre K de los esfuerzos diatóricos. Sumo estos tres, me queda 3 lambda prima por epsilon punto K sub K. Y acá me queda 2 veces mu, esto más esto más esto es justamente epsilon punto KK. Ahora puedo factorizar por la divergencia de epsilon punto de la tasa de información y me queda esta ecuación. Me queda que factorizo aquí, me queda 3 lambda más mu igual a eso. Pero, ¿esto vale cuánto vale esta cantidad? ¿Cuánto vale la traza de un esfuerzo diatórico? Ya. Eh, Tarea para la casa. Ya. Esto vale un valor constante. Siempre. Siempre la suma de la traza del tensor diatórico vale una cantidad constante. Ya, eso lo vamos a ver mañana. Y con eso vamos a llegar a una nueva ecuación, que es la ecuación de Stokes. ¿Ya? Mañana seguimos entonces. Mañana a la tarde seguimos con esto. Y continuamos con la parte de fluido. ¿Ya? Que ya más de una hora. ¿Alguna pregunta? Mañana retomamos esta ecuación. Vale, chau, chau. Ok. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, profe, esté bien. Chao. Igual. Chao.